En Ortona, un pueblo pequeño al sur de Italia, nació un niño que pasaría de la nada a ser leyenda. Nació un 4 de mayo de 1964, signo Tauro, un toro, un animal que no se detiene, que embiste, que tiene fuerza. Su nombre es Rocco Tano, era hijo de Carmela, una madre que nunca lo miraba. Ella siempre miraba al cielo rezando, como si esperara que un milagro bajara. Su padre trabajaba un montón de horas. Estaba, sí, pero callado, bastante ausente. En la mesa no hablaba, no enseñaba ni guiaba. Rocco creció entre la nada, entre el murmullo y la indiferencia, como un fantasma. Un chico que no era visto, ni escuchado, ni amado. A Rocco y a todo el pueblo le encantaba Lucía. Ah, Lucía. Una yegua pura sangre mezclada entre burros. Era la mujer más deseada del pueblo. Caminaba como una reina. Cuando pedaleaba su bicicleta era una ceremonia. Todos los hombres la miraban, pero ella solo tenía ojos para Tommaso. Tommaso era medio hermano de Rocco, no era hijo de Carmela, era hijo de una mujer de la calle, pero criado por la familia como uno más. Y aún así, era el que más brillaba. Era fuerte, seguro, fachero y carismático. Tommaso tenía ese fuego interno que hace que todos los demás lo sigan sin preguntar. Quizás por querer pertenecer a la familia ayudaba más que nadie. Quería ser el mejor hijo. Él trabajaba para la camorra napolitana. Para Rocco, Tommaso era su modelo. En la serie dice que fue su mentor. Era el hermano que admiraba, el líder, el espejo en el que él se quería reflejar. Lucía, en cambio, era la diosa, la Madonna, la primera mujer que lo hizo sentir invisible y al mismo tiempo hambriento de volverse visible. Pero la vida no da poder sin dolor, y ese dolor llegó con su hermano Claudio. El más frágil, el más amado por Carmela, por Rocco y por toda la familia. Claudio fue atacado brutalmente por un grupo de gitanos, que lo dejaron con daño cerebral. Tenía un casco en la cabeza y una sonrisa que ya no respondía. Un héroe roto, así lo llamaba Rocco. Y después de un tiempo, murió. La casa se volvió de un luto frío. Carmela se endureció más, y Rocco quedó más solo que nunca, sin padre, sin madre y sin luz. En la tumba de Claudio, la madre le dice a Rocco que tiene que ser cura, y que no confía en ninguna mujer, solo traen destrucción. Y fue entonces cuando el destino lo tocó. Corría por la carretera llorando y perdido con el alma hecha pedazos por la muerte de su hermano. Y de pronto, un camión pasó. Desde la ventanilla alguien tiró una revista. Cayó frente a él, como una señal. Rocco se agachó, la levantó y la vio. Era la revista Super Sex. En su interior, una mujer poderosa y desnuda lo miraba directamente a los ojos, con fuerza, con fuego, con algo que no se podía explicar. Todo héroe tiene una herida. Spider-Man perdió a su tío. Batman vio morir a sus padres. Superman creció sin un hogar. Y Rocco cargaba el silencio de una madre que no lo veía, y la muerte de su hermano. El superpoder no nace en la fuerza, nace en el dolor. Nace en la grieta que te quiebra y te obliga a construirte de nuevo. Para Rocco, esa revista no era solo deseo. Era su capa, su martillo, su escudo. Era el arma que lo haría visible en un mundo que lo había ignorado. Para Rocco no era una revista, era una respuesta. Mientras los otros niños leían historietas, él leía deseo. Y ese deseo fue su primera herramienta de poder. Todo hombre tiene un momento así, donde algo que parece insignificante le cambia el destino. Un objeto, una frase, un abandono. No todos lo escuchan, pero los que sí, se convierten en otra cosa. En algo más fuerte, más decidido, más despierto. Rocco ese día dejó de ser invisible. El actor de la portada de la revista era Gabriel Pontelio, que siempre decía cuando acababa: cuando vengo el mundo trema, cuando yo acabo el mundo tiembla. No solo era una línea, era un superpoder. No disparaba telaraña el tipo, no volaba, no tenía escudo. Pero en ese instante era el héroe de Rocco. Ahora todos los niños del barrio lo respetaban. Le pedían que le muestre la revista. Así que Rocco empezó a ser respetado. Todo cambió el día que Tommaso lo encontró con la revista que Rocco escondía. Rocco pensaba que lo iba a retar, que lo iba a humillar, que le iba a ir a contar a Carmela. Pero no,
Tommaso la hojeó en silencio. Miró a su hermano con una media sonrisa y le dijo una frase que lo marcaría para siempre. Todo en este mundo gira a torno a esto, Rocco. Lo que los hombres y las mujeres tienen entre las piernas. Quien lo domina, domina el mundo. Rocco se quedó congelado y Tommaso siguió. El amor, el odio, la política, la guerra, la religión, las ventas, el dinero, la fama. Todo se mueve por esto, Rocco. El que aprende a leer ese deseo, lo puede con todo. Y ahí nació un pacto entre hermanos. Gritaban, reían como dos locos. Nos vamos a coger al mundo entero, Rocco. Y Rocco la repetía. Esa no fue una frase vulgar. Fue una promesa. Una declaración de guerra. Una profecía. Rocco sintió que por primera vez alguien lo admiraba. Que Tommaso no solo lo aceptaba, lo reconocía. Y con eso tuvo su primer mapa de poder. Y entonces empezó a observar. Junto a su primo Gabriel, espiaba a Tommaso y a Lucía haciendo el amor. No era solo garche, era arte. Era lo que él quería, ser mirado así, ser deseado así, ser tan hombre como su hermano. Y Lucía se entregaba como si Tommaso fuera lo único que existía. Y desde la sombra, Rocco entendía. El deseo es un lenguaje, y yo tengo que aprender a hablarlo. Ahí es cuando nace el primer fuego, no el de la lujuria, el del hambre. El hambre de ser visto, de ser respetado, de que una mujer no te ignore, sino que tiemble cuando entras en la habitación. Desde aquel pacto sellado, Rocco se sintió distinto. No era solo el hermano menor, era un iniciado, un aprendiz en el lenguaje del deseo. Pero el fuego, cuando no lo controlás, quema. Y lo quemó. Un día Rocco vio algo que no estaba preparado para ver. Lucía, la Madonna, la diosa, la bambina, la mujer que todo en el pueblo adoraban, hizo entrar a un repartidor a su casa y lo engañaba a Tommaso. Sí, la belleza que lo había marcado desde niño, la mujer por la que se sentía menos, la que solo tenía ojos para Tommaso, lo traicionaba. Rocco temblaba, la sangre le hervía. No sabía si era rabia, celo, asco o tristeza. Pero él no pudo callarse. Fue y se lo contó a su madre. Carmela, con la frialdad que la caracterizaba, lo agarró del brazo y lo llevó a hablar con Tommaso al bar. Llegaron con Tommaso y le dijo: Rocco, contale a tu hermano lo que viste. Rocco, con la voz quebrada, contó todo lo que vio. Tommaso escuchó, y en vez de abrazarlo, estalló. Sos igual que todo lo de la familia Tano. Soplón, sapo, novelero, sos un débil. Y con esas palabras los echó, a Rocco y a Carmela. Ese fue el segundo nacimiento de Rocco, pero no fue glorioso, fue solitario. Perdió a su héroe, perdió su casa, perdió la fe. Después de unos días, Tommaso le dio una paliza al repartidor y le dijo a Lucía que se case con él. Nadie de la familia fue, ni Carmela, ni su hermano, ni Rocco. Tommaso quedó parado en la puerta de la iglesia esperando. Entró después de la novia, con el corazón roto quizás, pero con la cabeza en alto. Todas las personas tienen un momento así, donde decís la verdad y te dejan solo, donde querés proteger a alguien y te echa, donde entendés que la lealtad no siempre se premia. Rocco ese día dejó de ser un niño, porque el que dice la verdad y es castigado, aprende a callar, pero también aprende a fortalecerse. Ese fue su último exilio. No fue físico, fue emocional. Tommaso se termina de casar con Lucía y se van del pueblo. Ahora seguimos, pero si te está gustando el video, por favor dale like. Y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Bueno, continuemos. Y así fue como 10 años después, Rocco decidió ir a vivir a la casa de Tommaso en París. Todavía lo admiraba. Todavía creía que ese vínculo se podía salvar. Todavía quería ser como él. Así que llega a París, la ciudad del arte, del vino, del champán, de las burbujas, del deseo. Pero para Rocco fue algo más. El portal donde el niño de Ortona se convirtió en bestia, en un toro. Tenía 20 años y era virgen. Estaba roto por dentro, pero con una promesa ardiéndole en el pecho. Nos vamos a coger al mundo. Tommaso lo recibió con abrazos, con sonrisa y con vino. Rocco pensó que volvía a tener un lugar, un hermano.
Trabajaba como mozo, como camarero en el restaurante que Tommaso dirigía. No era de Tommaso el restaurante, eran de los Corsos. Y en ese restaurante apareció ella, Silvia, una conejita hermosa. Tocaba el piano, era suave, elegante, misteriosa. Una mujer distinta a todo lo que Rocco había conocido. Ella fue su primera vez. Y por un instante, Rocco sintió que por fin pudo poner la chaucha en remojo. Ahí es como que Rocco desbloqueó los niveles. Ahora las mujeres todas querían garchar con él. Silvia en un momento dice que lo ama, pero la voz de su madre, la voz de Carmela, volvía fuerte, bastante fría. Las mujeres van a arruinar tu vida, Rocco. Y como quien se sabotea por instinto, se alejó. Todo hombre recuerda a su primera mujer, no solo por lo físico, sino por lo que revela. Si estás preparado para amar o solo para tomar. Y Rocco estaba preparado para tomar. Rocco no pudo sostener el amor, porque nunca lo conoció. Mirá, quien no recibe ternura desde chico, desconfía del abrazo. Quien fue rechazado de niño, sospecha del cariño. Con Tommaso por las noches salían a recorrer la ciudad. Mujeres hermosas, luces de neón, calles con perfumes a secretos. Una noche entre tragos, subieron a la azotea. Tommaso volvió a repetirlo. Quien domina el deseo, domina el mundo, Rocco. Y luego lo miró con orgullo. Lo vas a lograr, Rocco. Lo tenés adentro. Pero hay que despertar al toro. Y los dos se pusieron a gritar como locos. ¡Chupámela, París! Pero como te dije antes, el que juega con fuego y no sabe controlarlo, siempre termina quemándose. Caminando por los callejones de París, Rocco se enteró de algo que no estaba preparado para saber. Lucía, su cuñada, su musa, la bambina, la mujer más hermosa de Ortona, la yegua de carrera pura sangre, ahora caminaba por las calles de París vendiendo su cuerpo. A ver, esta vez Tommaso la había metido en eso. Él, su ídolo, su hermano, su guía, le había empujado a la profesión más antigua del mundo. Su hermano le dijo que todas las mujeres tienen que aportar algo cuando a uno lo aman. Y Rocco se quebró. La diosa no era diosa, y el héroe no era héroe. Rocco conoció a una fisioterapeuta que lo invitó a un lugar especial, una mazmorra de BDSM. Era un templo del deseo extremo. Ahí por primera vez, Rocco obedeció. Le pusieron collar, lo ataron de manos, lo hicieron arrodillar. Y no solo lo aceptó, sino que le gustó. No hay macho alfa sin sombra. No hay dominio sin haber sido dominado. La sumisión consciente te muestra quién sos sin máscaras, como le pasó a Christian Grey. Y ahí entre cadenas y cueros Rocco entendió. El deseo no es blanco o negro, es fuego. Y el que no le teme, lo puede controlar. Tommaso trató de sacarlo. Le gritó, le pidió que vuelva, pero ya era tarde. Rocco había cruzado el umbral. Y del otro lado, ya no había inocencia. Solo había poder. En ese lugar Rocco se sentía un dios. Ahí estaba con dos mujeres, y su cuerpo ya no dudaba. Entre las sombras, un espectador inesperado. El actor de Super Sex, Gabriel Pontelio en persona, viendo el show en vivo. El héroe que Rocco admiraba desde niño, lo observaba en silencio, sin morbo, con respeto. Cuando Rocco terminó se le acercó y le dijo: «Vos no sos uno más, tenés algo. ¿Querés hacer una película conmigo?» Y Rocco le dijo que sí, sin saber que ese sí sería su primera prueba real. Bueno, el día llegó, set de filmación, luces, cámaras, expectativas, y ahí apareció Christopher, uno de los actores consagrados. Con voz casi amistosa, le dio un consejito: «Hacétela chupar antes de empezar, así entras confiado, amigo». Rocco, casi sin saber cómo funcionaban las cosas todavía, aceptó. Y ahí cometió el error, porque cuando comenzó la escena real, acabó demasiado rápido. No pudo sostener, no controló, no pudo dominar. Todo el mundo lo vio, se rieron, lo humillaron, lo miraron como si fuera un fraude. Y su ídolo, el hombre de Super Sex, se le acercó sin burla pero con rudeza. ¿Sabes por qué no pudiste, Rocco? Porque no controlás tu cabeza. Cuando a mí me dicen, ahora, yo acabo.
Pueden pasar 3 horas o 5 minutos, pero lo hago cuando me lo piden, porque yo lo domino, y vos todavía no. Y Rocco ahí entendió que había que tener dominio, y ese dominio empieza por la mente. Mirá, en la vida te van a dar consejos para verte caer. Te van a decir, hacelo así, cuando en realidad quieren verte fracasar. Y si no conoces tu cuerpo, si no conoces tu mente, te van a manejar como una marioneta. Rocco no se fue a llorar, ni se victimizó ni hizo drama. Entrenó más, como un toro herido que se lame solo y vuelve más salvaje. Hacía visualización, respiración, resistencia. Hizo de su cuerpo un arma y de su mente una fortaleza. La próxima vez no falló, no tembló, impresionó. Y ahora sí, empezó la leyenda. En la cima de su ascenso, con el mundo a sus pies, Rocco conoció a Moana Pozzi, una diosa del deseo. Era bella, magnética, intocable. Moana no solo era una actriz, era un huracán. Rocco y Moana compartieron el set. La química era eléctrica, no era solo una escena, era un duelo. 2 titanes del deseo enfrentándose bajo las luces mientras el mundo miraba con la respiración contenida. Cada mirada, cada roce, cada movimiento era una batalla por el control. Y Rocco el toro no solo resistió, sino que dominó. Fuera del set, la atracción no se apagaba ni con Moana ni con las otras actrices. Moana lo miraba con esos ojos que prometían libertad y peligro al mismo tiempo también, ya que era la novia del director. Y Rocco quería más, no solo una escena, quería vivirla. Pero entonces llegó el director, un hombre de traje caro y ego más grande que se creía el dueño del mundo que filmaba. Con voz seca, le puso un límite. Rocco, no podés clavarte a las chicas fuera del set de filmación. Esto es un negocio, no tu patio de juegos. Y Rocco lo miró. La sangre le hervía, pero no por rabia, por desafío, por la misma chispa que lo había sacado de Ortona. El director siguió como quien da órdenes a un empleado. Sos una estrella, sí, Rocco, pero yo pongo las reglas. Y si querés seguir, vas a obedecer. El set se quedó en un absoluto silencio. Todos esperaban que Rocco agachara la cabeza, que aceptara, que se doblegara. Pero Rocco no era ese hombre. Rocco era el toro, así que se acercó al director tan cerca que podía oler su miedo disfrazado de arrogancia. Así que claramente le dijo, yo garzo cuando quiero, con quien quiero y donde quiero. ¿Entendiste? El director abrió la boca pero no le salió nada. La chica desde un rincón empezó a sonreír. No era una sonrisa de burla, era de respeto. Porque en ese momento, Rocco no solo desafió a un hombre, desafió al sistema. Desafió las reglas que quieren encadenar el fuego, a los que creen que el poder se negocia. Y el toro, una vez más, embistió. Y desde ese momento Rocco era el único que podía intimar con las chicas fuera del set. Después del triunfo, vino el vértigo. Rocco ya no era promesa, era presencia, era potencia. Los productores lo querían todos, las mujeres lo buscaban a él. El mundo lo empezaba a mirar. Y en medio de todo ese huracán, en medio de su ascenso, llegó Tina. Era bella, descontrolada, apasionada. Una mujer que parecía tener fuego en los ojos y veneno en los labios. Fue amor a primera vista, pero no amor del bueno de esos que sanan. Fue amor con cuchillo, con uñas, con heridas que no cerraban. Se fueron juntos a vivir a una isla, un lugar apartado. Como si pudiera empezar de cero, lejos del ruido, lejos del pasado. Pero el silencio no cura lo que uno arrastra. Y Rocco cargaba demasiado. Lo que empezó como deseo salvaje, pronto se volvió como dependencia emocional. Había celos, gritos, manipulación, sexo sin alma, lágrimas después de cada clímax. Y Rocco entendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier director o crítica. Él no sabía amar. A ver, a muchos hombres les pasa. Confunden intensidad con amor, pasión con conexión, celos con cuidado. Pero cuando uno no está en paz consigo mismo, elige relaciones que lo devoran. Tina no fue la culpable, fue espejo. Fue reflejo de todo lo que Rocco no había sanado. La voz de su madre todavía vivía en él. Las mujeres arruinan tu vida, Rocco. Y ahí, en esa isla, lejos de todo, con el deseo convertido en jaula, volvió a tocar fondo. El macho alfa no es el que lo consigue todo, es el que sabe cuando algo lo está destruyendo. Ahí Tina lo dejó,
Y él no luchó. Por primera vez, eligió perder, para no perderse a sí mismo. Y en esa soledad nació el Rocco que ya no quería embestir al mundo, sino empezar a construir uno propio. Rocco ya no era un actor, era un símbolo, un mito viviente, el nombre que todo en la industria querían. Europa, Japón, Estados Unidos, sus escenas recorrían el mundo, su cuerpo era venerado, su leyenda crecía aún más. En las noches cuando la cámara se apagaba y las luces se iban, no había nadie, estaba solo, con el mismo silencio de Ortona, con la misma herida, y en medio de ese torbellino volvió Gabriel, su primo, el que había crecido espiando a Tommaso con él, el que compartió sus primeros secretos. Gabriel quería entrar en el mundo que Rocco había construido. Rocco lo miró con sorpresa. Gabriel tenía familia, una esposa, una vida normal. Pero Gabriel estaba fascinado con el exceso, con la fama, con el placer. Quería ser su parte, quería ser como Rocco. Y Rocco por un momento se preguntó, ¿esto es lo que inspiro? El verdadero éxito no se mide por cuántos te quieren imitar, sino a cuánto lográs proteger de tu sombra. Porque el éxito sin propósito es veneno dulce, y el deseo descontrolado no es libertad, es cadena con perfume. Gabriel le muestra a Rocco varias fotografías de muchas chicas y entre ellas estaba la foto de Rosa Caracciolo, una leona, una distinta, firme, hermosa. Rocco la quiso para una película y Rosa le dijo que no. El mundo se le abría de piernas y esa mujer le cerraba la puerta en la cara. Y eso, en lugar de alejarlo, lo cautivó. Por primera vez, Rocco no quiso conquistar, quiso entender, quiso acercarse, pero no desde el ego, sino desde el alma. Y en esa resistencia empezó a vislumbrar algo que ni el no por ni el dinero ni la fama le habían dado jamás: un futuro. Rosa no solo lo desafió, sino que lo hizo volar, y eso para un toro que toda la vida embistió, fue como aprender a caminar de nuevo. Pero antes de reconstruirse todavía le quedaban cuentas pendientes, una madre enferma y un niño interno que seguía esperando. Esperaba que alguien lo mire a los ojos y le diga: te veo, te valoro, te amo. La fama lo había llevado por el mundo a Rocco, pero el olor a muerte lo devolvió a casa. Carmela, su madre, estaba muriendo, y por primera vez en años, Rocco regresó a Ortona. Las calles eran las mismas, pero algo había cambiado. Ya no era el niño que nadie miraba, era el hombre que todos querían ver. Incluso encuentra en un mueble de su madre que su madre compraba revistas para verlo. Era su fan. En el hospital y en el lecho de muerte de su madre, dormida, débil y casi sin voz, Rocco dijo: voy a contar hasta 10, mamá, y me vas a mirar a los ojos. Cuando va llegando a 10, Carmela abrió los ojos y le dijo: está acá, hijo amado. Hola, Claudio. Así es, lo confundió con su hermano muerto, el hijo amado, el que usaba casco, el que nunca fue olvidado. Rocco solo sonrió y se acercó, porque aunque no lo reconociera, ella lo miró. A veces el reconocimiento llega tarde, a veces llega disfrazado, pero si uno puede recibirlo sin rencor, aunque sea en el último aliento, la herida empieza a sanar. Rocco no necesitaba que lo llamara por su nombre, solo necesitaba sentir que alguna vez su madre lo miró. Ahí falleció Carmela, y Rocco hizo algo impensado. En silencio, sin cámara ni show, fue y se circuncidó. Rocco decidió sangrar por ella, para sentir en carne propia el dolor que su madre había sentido en las últimas semanas. No fue castigo ni despedida, fue honor, fue un ritual. Muchos hombres necesitan cortar con su pasado, con el odio, con la ausencia, con la infancia no resuelta. A veces es con terapia, a veces es con lágrimas, y otras veces es con sangre. Y Rocco se liberó. Ese corte fue la marca del cierre, el fin del niño invisible y el nacimiento del hombre completo. Rocco había viajado por el mundo, había tenido más mujeres de las que podía recordar, había sido deseado por millones, pero nunca había recibido lo que más anhelaba: ser visto por su madre. Y esa fue la última mirada, aunque equivocada, le devolvió algo de que le habían robado desde niño. No fue el deseo lo que lo hizo leyenda, fue el dolor, el vacío, el hombre de ser visto por una madre que siempre miraba al cielo. No fue el deseo lo que lo hizo leyenda, fue el dolor, el vacío.
No fue el cuerpo lo que lo hizo fuerte, fue el silencio, la traición, el espejo del hermano que admiraba, el amor imposible de una mujer que todos deseaban. Rocco no nació toro, se volvió toro. Cuando lo humillaron, cuando falló, cuando lo llamaron débil y él eligió sangrar, pero no rendirse. Y al final de todo, no ganó por tenerlo todo, ganó porque aprendió a amar y a sanar también. Así es Rocco Siffredi, el toro que se forjó en el dolor. La parte más importante de la serie no te la conté acá, que es la relación que tiene con Tommaso y con Lucía. También de Tommaso con la madre y de Lucía con la madre también. Así que si te gustó, dale con una cabra ahí abajo. Así sé que llegaste hasta acá. Abrazo.